Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Espacio Mindfulness. Tomamos asiento para disfrutar de unos minutos de esa relación interior que a todos nos une en este espacio en el que durante, por lo menos durante estos minutos, encontramos o hacemos por encontrar la paz en nosotros mismos. Y fijaros, empezamos el programa de hoy, el programa número 4 de esta temporada, con una frase del monje vietnamita, del reconocido monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que dice así: la paz comienza con una sonrisa. Y es que en ocasiones, cuando nos enzarzamos en el ritmo frenético que lleva la vida que hemos inventado en la actualidad, en ocasiones se nos olvida sonreír. Y no sabemos lo importante que es y lo significativo que es y que puede llegar a ser una sonrisa. Una sonrisa puede marcar el hecho de que, pues marquemos el inicio de una conversación de una forma optimista o pesimista. Al final, el hecho de lanzar una sonrisa depende de nosotros. El hecho de decir, oye, vamos a tomarnos esta conversación de una forma amigable, o voy a ofrecerte lo mejor que tengo hoy para ti, pues es un buen punto de inicio. Que la otra persona se lo tome bien o mal, eso, como sabes, ya no depende de nosotros. Así que, aquí, aunque no me podáis ver en el podcast, que sepáis que os estoy recibiendo con una sonrisa. Y ya preparados para todo el contenido que tenemos y del que tenemos que hablar a continuación, os recuerdo que tenéis en el enlace de la descripción que tenéis el curso Mindfulness Fundamentals esperando. Ese curso sobre los fundamentos del mindfulness en el que os voy a guiar, os voy a acompañar en el camino de asentar las bases del autoconocimiento y de cómo encontrar esa llave que nos lleve hacia nuestro interior, a repasar los puntos más relevantes y, por supuesto, en cada apartado, en cada punto de estos, a ofrecer herramientas que nos hagan más fácil este adentramiento hacia uno mismo. Así que nos preparamos para este curso. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo es inscribiéndose aquí abajo en el enlace de la descripción. Aquí tienes un enlace. Acuérdate de que no me vale que me escribas en un comentario tu correo. Eso ni lo puedo publicar, ni es así. Acuérdate, por favor, que tienes el enlace en la descripción. En ese enlace te conducirá a un registro muy sencillo en el que vas a poner tu nombre y tu correo. Y dentro de unas semanas, cuando tenga todo preparado, con mucha paciencia, ya lo sabes, cuando tenga todo preparado te llegará ese correo puntualmente para que puedas disfrutar y valorar si te apetece compartir esta aventura conmigo. Estaré muy feliz de que lo valores. Cada vez está más cerca ese momento, el momento en el que lancemos estas semanas de formación que van a ser realmente interesantes. Unas semanas, creo, que al final tienen que ser determinantes para iniciar el camino del autoconocimiento. Cuando uno se lo toma en serio, cuando uno se toma unas semanas para reflexionar sobre sí mismo, sobre ese camino interior, al final empiezan a pasar cosas en la vida de uno que para las personas que están mirándonos, observándonos desde fuera, pueden parecer casualidad, pero el que se trabaja por dentro sabe que no es tanta esa casualidad. Las casualidades en este caso, y mucho menos en este caso, no existen. Así que ya lo sabes. Te espero en esa lista para que recibas toda la información al respecto de esas semanas que vas a pasar conmigo aprendiendo lo fundamental de lo que nos conduce al interior.
Nos adentramos en las reflexiones de los grandes sabios de la antigüedad y no tanto, también de la antigüedad reciente, de un pasado que algunos incluso podemos recordar. Porque en todas las épocas, de esto no cabe duda, en todas las épocas hay grandes maestros. Otra cosa es que se dejen ver más o menos, pero sin su valor, sin su energía, sin su luz, este mundo hubiera caído hace ya mucho tiempo en la animalidad absoluta. No me cabe duda de que, aunque escondidos a día de hoy, hay grandes maestros entre nosotros que nos sostienen de alguna manera, y ellos, mejor que nadie, sabrán esa forma de la que lo hacen. Tenemos que confiar en ello. Por suerte, algunos de estos grandes maestros, algunos de ellos, nos han dejado como legado textos valiosísimos. Es el caso de nuestro invitado de hoy. Él es Joseph Campbell. Joseph Campbell, que seguramente habréis oído más de una vez alguna cita mía sobre él y todo tipo de elogios hacia su trabajo, increíble trabajo sobre la mitología. Habréis oído de mí, pues bueno, todo cosas buenas. Y efectivamente Joseph Campbell es uno de estos maestros mitólogo del siglo pasado que ha escrito libros realmente relevantes para el pensamiento del ser humano, mucho más de lo que nos pensamos. Y si te gusta, por ejemplo, la saga de Star Wars, que no te quepa duda de que estás influenciado por el pensamiento de este gran maestro de la vida. Así lo confesó, de hecho, George Lucas, el creador de la saga de Star Wars. Pero esto es otra historia. Hoy te traigo un texto de este maestro notable, sin duda alguna, un texto maestro que refleja la importancia de la mitología en nuestras vidas. Una importancia que pasamos sinceramente por alto la mayoría de veces, la mayoría de personas. El texto que te voy a leer a continuación está extraído de su obra El poder del mito. Y dice así: los mitos son pistas para las potencialidades espirituales de la vida humana. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar el modo de vivir hoy en día de tal forma que podamos sacarle el máximo provecho a nuestras vidas. Los mitos pueden enseñarnos cómo hacerlo. Son relatos de nuestra propia búsqueda a lo largo de los milenios por la verdad, por el significado, por la significación. Nos narran cómo buscar en nuestras propias experiencias y dentro de nosotros mismos para llegar a ser plenamente lo que somos. Sin duda alguna, este párrafo de Joseph Campbell destaca esa esencia que quería traer hoy al espacio, al podcast. Cómo los mitos sirven como una guía hacia la comprensión de las profundidades de las experiencias del ser humano. Nos ofrecen una visión simbólica sobre cómo vivir de manera más plena y significativa. Campbell, aquí el maestro, ve la mitología no solo como un conjunto de historias, que es lo primero que se piensa de la mitología, y erra quien cree que la mitología son cuentos o historias. La mitología es un medio vital para entender nuestras vidas, nuestro mundo interior, y por supuesto Campbell lo sabía muy bien, y tantos otros mitólogos de los que hablaremos en otro momento. Campbell, sin duda alguna, es uno de los más destacados. Y vamos al hecho de este párrafo, porque me parece crucial entender cómo la imaginación creadora, como ya la conocían los griegos antiguos, la imaginatio vera, cómo influye en nuestro interior, cómo nos puede transformar la imaginación. Tanto es así, que hace ya 4000 años en los templos de Tot, egipcios, donde nace la alquimia, los sacerdotes egipcios, allí los primeros alquimistas, ya eran conscientes de esto. Lo que imaginamos transforma el mundo, y no al revés. Hoy es verdad, vivimos de reflejos y tenemos que vencer esa inercia. Pero esto ya nos suena, ¿verdad? Se habla de la Matrix, de Maya, y parece que vivimos y hemos descubierto algo wow, algo absolutamente novedoso. Oh, la Matrix. ¿Sabes? ¿Has oído hablar de la 5D? Hace 5000 años que conocemos este mundo y cómo funciona. Todas sus estructuras las puedes leer por ejemplo, en el texto mítico y antiguo, el Poimandres,
que es el universo en sí mismo, transmitiendo en primera persona a Hermes toda la sabiduría que hoy se recuerda de diferentes maneras. Y eso no está mal. Lo que está mal es olvidarse de los orígenes y de las raíces y pensar que las terminologías nuevas o que las formas de decirlo, las nuevas expresiones, son algo novedoso. En absoluto. Si algo nos suena demasiado novedoso, de hecho, os invito a que dudéis seriamente de la sabiduría, del interior, del contenido, de la utilidad de lo que vais a encontrar en ese camino. Si os venden algo como muy nuevo, la mejor manera de vencer el miedo a relacionarse, o el 19.000 curso de relaciones nuevo, con la manera infalible de que tú seas tú y puedas conocer a la persona indicada. Evidentemente, os invito a que dudéis al máximo de este tipo de, pues bueno, de despistes en el camino. Al final todo está bien y todo es perfecto, pero si ya conocéis esta base, podéis ahorraros mucho tiempo de búsqueda. Y Joseph Campbell lo dice claramente. La mitología, la imaginación, estos mitos que al final han sido canalizados por otros maestros en el pasado, nos narran cómo buscar nuestra propia experiencia dentro de nosotros mismos. Esto es como ocurre con la sección que viene a continuación de los cuentos de sabiduría. Esos cuentos, estas historias, lo que hacen es labrar un camino en nosotros mismos, en nuestro interior, para poder así encontrarnos a nosotros mismos. No nos damos cuenta. Podemos leer la mitología griega, romana, egipcia y cualquier otra, por supuesto, del mundo, la cristiana, la judía, la islámica. Y en todos los casos, al 100%, nos estaremos conociendo poco a poco a nosotros mismos. No hay una más válida o mejor que otra. Aquí ya tiene que ser tu intuición la que te lleve a un lado o al otro de una mejor o peor forma. Está claro que allí donde acabes, aunque acabes, imagínate, aprendiendo sobre sintoísmo o en ese curso que explica algo novedoso, infalible y maravillosamente descubierto hace poco, sea donde acabes, que no te quepa duda de que estás en el lugar indicado para seguir aprendiendo. No tenemos que entrar en juicio ni nosotros y, por supuesto, y lo más importante, nosotros con nuestro pasado. Muchas veces es el peor juicio que podemos hacer. Lo que pensamos que hicimos mal, aquella inversión que no deberíamos haber hecho en esa formación, o, por ejemplo, el haber elegido mal un camino que al final nos ha llevado a algo que aparentemente es yermo, vacío. Sinceramente, no podemos juzgar con el conocimiento que tenemos hoy lo que hicimos en el pasado. Nos hacemos un flaco favor porque en lugar de integrar el aprendizaje y la experiencia que vivimos en ese momento con aquella historia, lo que estamos haciendo es relegarla, apartarla de nuestra conciencia en lugar de integrarla y pensar que así el ego se justifica y queda fuera de él aquello que piensa que está mal. Perdemos una gran oportunidad de integración haciendo este tipo de cosas y os aseguro que cada semana las hacemos, sin parar, una detrás de otra. Así que hagamos caso a Joseph Campbell. Todas estas historias, todas estas mitologías, tanto las antiguas como las que nos contamos a nosotros mismos, nos ayudan. Podemos sacarle provecho para que nos enseñen a cómo vivir mejor. Y me quedo con esto, porque que nos narren esas experiencias simbólicas que vivieron otros o nosotros mismos y entenderlo, esto nos va a servir no solo para ser mejores, no solo para despertarnos a nosotros mismos, sino sin duda alguna para que nuestro ejemplo influya en los demás.
nos adentramos en los maravillosos cuentos de sabiduría. La verdad es que después de escuchar la sección anterior, pues poca falta hace explicar la importancia de los cuentos de sabiduría. Yo siempre los recomiendo como profesor de mindfulness, siempre los recomiendo para jóvenes de entre 0 y 99 años. La verdad es que siempre son 100% efectivos. ¿El por qué? Bueno, hemos tenido en este episodio 4 del podcast de Espacio Mindfulness la oportunidad de tener una buena intro a esta sección amplia, explicando además un texto de Joseph Campbell que precisamente se dirige a estas historias, a los mitos, a las metáforas, a los cuentos de sabiduría. Así que no hay mucho más que decir, tan solo queda disfrutarlos. Así que nos vamos a adentrar por la madriguera paso a paso a las profundidades del mundo de la imaginación pura. Aquí nos vamos a dejar soñar, vamos a dejar que el cuento nos sueñe, vamos a permitir que cada palabra de la metáfora que tenemos preparada a continuación nos penetre y nos haga entender más allá del propio cuento. Os reto a ello. El cuento que he traído hoy, que he seleccionado hoy, viene de la tradición judía y seguramente os resuene con algunos otros cuentos que ya hemos citado en Espacio Mindfulness y que además tienen otro eco muy famoso, un libro reconocido en el mundo entero por narrar una historia que al final tiene el mismo arquetipo, la misma estructura de cuento, pero seguramente ya lo sabréis cuando lea el cuento, pero ya hablaré de ello después de leer el cuento. Vamos con este cuento que se titula El tesoro bajo el puente. Y dice así: Había una vez un hombre muy pobre que vivía en Cracovia. Su nombre era Isaac, hijo de Jekyll. Una noche tuvo un sueño en el que se le decía que debía ir a Praga, donde encontraría un tesoro escondido bajo un puente. Al principio desestimó el sueño, pero después de tener el mismo sueño repetidamente, decidió emprender el viaje. Llegó a Praga y encontró el puente, pero estaba custodiado día y noche por guardias, así que no se atrevió a cavar. Día tras día observaba el puente, esperando su oportunidad. Pero finalmente el capitán de la guardia se le acercó y le preguntó por qué estaba siempre allí. El hombre, cansado y desesperado, decidió contarle al capitán su sueño. El capitán se rió y dijo: «¡Oh, pobre hombre! ¿Has viajado todo este tiempo camino solo por un sueño? Yo también he tenido un sueño repetido sobre un tesoro escondido. Se suponía que estaba en Cracovia, bajo el fogón de un pobre hombre llamado Isaac, hijo de Jekyll. Pero, por supuesto, no soy tan tonto como para emprender un viaje tan absurdo por un sueño». El hombre de Cracovia se sorprendió. Agradeció al capitán, regresó a su hogar, cavó bajo su fogón y encontró su tesoro. Con el tiempo, se convirtió en un hombre rico y siempre recordó que el tesoro no está en lugares lejanos, sino en el lugar en el que uno sueña, en su propio hogar. Este cuento enseña que a menudo buscamos la fortuna y la sabiduría en lugares distantes, cuando en realidad lo que necesitamos puede estar ya dentro de nosotros o en nuestro interior. Este cuento es un recordatorio para valorar y explorar lo que tenemos cerca antes de buscar en el exterior. Seguramente os haya resonado con la historia del alquimista del escritor Paulo Coelho. Una historia, un libro que, todo el mundo sabe que está basado, incluso Paulo, por supuesto, está basado en un cuento de las 1001 noches, un cuento que en varias páginas explica lo que Paulo Coelho explica en el libro. Evidentemente, Paulo hizo magia con su libro y así esa magia se difundió por todo el mundo.
y se basó en este cuento de las 1001 noches. Probablemente este cuento judío también se base en ese mismo cuento de las 1001 noches anterior a este cuento judío. Como vemos, la superficie de los cuentos puede variar. Incluso nos puede resonar este cuento, El alquimista, el cuento que comentaba de las 1001 noches. Pero lo importante no es que los autores de estos cuentos elijan metáforas similares, pero adaptadas a la sociedad y vida del momento en el que están viviendo ellos, aquí y ahora, que ese es el secreto de que las cosas en las historias funcionen bien. El hecho importante es que el autor, el transmisor, el sabio, que elige renovar un cuento, renueve también su esencia, que no se deje esta esencia. Es importante que el transmisor se lleve con él esta esencia. Este cuento lo consigue, sin duda alguna. Es un cuento que capta la esencia del mensaje que en su momento, probablemente hace miles de años, quiso captar la persona que allí en Arabia, en algún momento, escribió ese texto que conecta con las 1001 noches, con ese escrito de escritos, por cierto, esa colección de cuentos antiguos de Oriente. Al final, el cuento, la metáfora de todos ellos es la misma. Es que el viaje es necesario para encontrar lo que uno tiene en su interior, aquí en casa. Y la casa no es otra cosa que uno mismo, por supuesto. Uno podría pensar que el viaje es prescindible. Pero todos los cuentos dejan claro, por la comprensión también del personaje, que el viaje es necesario. Y si nos vamos a nuestras vidas, en muchas ocasiones podemos pensar que la vuelta que hemos dado para llegar a cierto lugar es una vuelta en la que hemos desperdiciado tiempo, dinero, inversiones, etcétera, lo que sea que hayamos gastado. Sobre todo el tiempo, que es lo que de verdad tenemos y disponemos los seres humanos, el tiempo y la atención. Pero sería un error acabar nuestro cuento pensando que hemos malgastado ese tiempo. El tiempo no se malgasta, eso en primer lugar. El tiempo se usa, se hacen cosas en el tiempo y luego uno en su historia interpreta estas cosas según el estado de su mente. Sería bueno para todos nosotros que interpretáramos todas nuestras historias como las interpreta, en este caso, Isaac, hijo de Shekel. ¿Cómo es? Pues ya lo sabes. Entendiendo que aunque hayas dado un gran rodeo, o eso te dice tu mente, toda historia es necesaria para que acabe como tiene que acabar. Y toda historia es necesaria para encontrar en nosotros mismos los tesoros que andábamos buscando en el exterior. Paseando por estas llanuras tranquilas, uno tiene quizá a veces la tentación de quedarse, de navegar por aguas mansas, de estar tranquilo y en paz. Y tengo que reconocer que en muchas ocasiones, de vez en cuando, es genial. Es maravilloso poder navegar entre estas aguas tranquilas y en calma. Pero el ser humano no está hecho para esto. El ser humano está hecho para escalar cada vez montañas más altas. Y largos tiempos de una serenidad excesiva, de un silencio interior excesivo, aletargan el alma. Esa es por lo menos mi visión. Por supuesto, puede haber otras. Y están bien también. Así que
está bien buscar la calma, el silencio, para revertir el ritmo o el rumbo del barco que no iba por buen camino, según la consideración de uno mismo, por supuesto. Pero una vez pasado ese momento, un momento de calma y reflexión, es momento de emprender una acción, siempre. La meditación de hoy, del programa 4, de este episodio 4 del podcast de Espacio Mindfulness, va sobre emprender una expansión mental, una expansión imaginativa. Es una meditación muy poderosa. En este caso te adelanto que la meditación va a ser la siguiente. No suelo hacer esto, pero vas a empezar un paseo calmado por una llanura y empezarás a subir una montaña. Y en lo alto de esa montaña, lo que ocurrirá será algo así como una explosión consciente. Aquí, en ese punto de la montaña alto, con todo el horizonte para ti, será el momento en el que explote tu conciencia y se libere. Y se pueda expandir hasta límites que quizá no habías pensado. Para eso utilizaré la música. Te aviso ahora para que no estés desprevenido al respecto. Como siempre, por supuesto, al entrar en la introducción de las meditaciones, te pido que estés en un lugar tranquilo, en paz, y que este lugar, a ser posible, pues sea siempre el mismo en estos 10 minutos de meditación, que no te desplaces. Estamos practicando, ¿de acuerdo? Y en la práctica sí que te pido que cumplas pues estas normas, estas instrucciones para que aproveches mejor la meditación. Si te puedes sentar, mejor. Si te puedes o necesitas tumbarte, pues también está bien. Y si tienes que estar de pie, no es lo mejor, pero también está bien. Vale. Así que una vez estás en la posición, lo importante, eso sí, es que tu espalda esté erguida, que tu pecho esté proyectado, que tus hombros estén relajados, que tu mentón esté recogido. Y a partir de aquí, empezamos a respirar profundamente por la nariz con la boca bien cerrada y entornamos los ojos paso a paso. Con los ojos cerrados, en calma, con una respiración profunda, tomamos conciencia de este momento y de la oscuridad que nos rodea. En esta oscuridad, un poco más allá, podemos ver ciertos reflejos, como si lo que hubiera más allá era un lago infinito. Nos damos cuenta de que estamos encima de una superficie que parece agua. De ahí esos reflejos. Cuando te levantas encima de esa superficie, parece que estás andando sobre las aguas. Enfrente de ti, a lo lejos, observas una gran montaña. Una montaña que en la parte de arriba puedes ver el gran pico. Vas a caminar hacia allí. No pierdas de vista la montaña.
paso a paso te acercas. Y te vas acercando hasta la mismísima falda de la montaña. Observa hacia arriba. El camino es duro. Aunque no es imposible, ya lo sabes. Entre la hojarasca, las ramas y algunos árboles, aprecias un sendero disimulado en la tierra. Empieza a caminar por ese sendero hacia arriba, hacia la montaña. Mientras caminas hacia la cima de la montaña, cada vez por cuestas más empinadas, algo en tu interior se remueve. Una energía que de alguna forma quiere expandirse, quiere salir hacia el exterior. Una energía que te conecta con lo más profundo del ser. De momento es solo una impresión, una sensación que vas acumulando conforme vas subiendo la montaña. El camino se hace casi imposible, difícil. Hay tramos que escalas, pero no desistes. Sigues, no te detienes. Y a cada paso, a cada salto, a cada arañazo que le haces a la montaña, esa energía que presiona para salir, quiere hacerlo con más fuerza. Desde tu pecho, desde tu cabeza. Eres tú, clamando en la cima de la montaña. Así que tienes que llegar. Ánimo. No queda mucho para alcanzar la cima. Y un paso más y has llegado. Llegas a la cima de la montaña. No hay nada más, ni una piedra más por encima de ti. Y te yergues con energía, observando el horizonte infinito. Tu conciencia y la energía que hay en tu interior clama por salir, por expresarse, por manifestarse, por ir más allá, desde la cima. Y ahora tienes que preguntarte si después de llegar hasta aquí estás preparado para dar el salto, para la expansión. Si es que sí, prepárate. Mantente alerta y acumula esa energía que hay en tu interior, a tu alrededor. Cuando cuente 3, vas a tener varios minutos para desde este punto, desde esta vista de tu mundo interior,
expandir esa energía hasta espacios que nunca hubieras imaginado. Prepárate. Cuando cuente 3, la música te guiará con fuerza, con poder, hasta lugares que nunca imaginaste de tu interior. Solo después volveré a guiarte. Prepárate. 1, 2. Prepárate. Vuela. 3. Y ahora regresa al pico de la montaña. Desde los confines del universo a los que hayas llegado, no te resultará ya difícil llegar de nuevo al pico de la montaña y observar el universo que se ha expandido a través del ritmo, a través de esta vibración, a través de haber alcanzado esta cima, que ahora observas al igual que te observa. Probablemente ya no hay secretos alrededor de esta, y ya esta gran cima te parece poca cosa comparado con la expansión de tu imaginación, más allá de lo que se pueda suponer. Desde esta cima, paso a paso te vas a disolver. Disolverás tu mundo imaginal, el mundo imaginal en el que te has apoyado para regresar a este momento, aquí y ahora. Conecta con la respiración. Y regresa. Toma conciencia
de este momento. En esta meditación disruptiva, diferente, espero que hayas encontrado ese punto en el que por momentos nuestra imaginación cruje, cambia el ritmo, lo cambia todo, y ocurre algo muy curioso. Cuando nuestra mente se queda parada, expectativa, asombrada, ocurren cosas. Y esas cosas suelen tener que ver con la consciencia. Puedes ponerte esta meditación las veces que lo desees. Encuéntrale el punto a este cambio. Encuéntrale el ritmo. Estos ritmos, estos cambios, también nos ayudan en nuestra expansión a través de la imaginación, a través, como digo, del ritmo, de la vibración. Así que te invito a que pruebes también este tipo de modificaciones en tus meditaciones. Creo que es la segunda vez en 500 programas que he hecho en varios años, en más de 2 años, que, pues pongo un cambio de ritmo tan abrupto y me parece que en este caso, pues aunque resulta algo diferente, algo innovador, es algo también necesario. Te invito a que redescubras esta meditación las veces que lo necesites y que encuentres ese punto que te lleva desde la cima de la montaña a romper con la imaginación en ese momento y a seguir más allá. A partir de ahí ya todo depende de tu mitología personal, de tu metáfora, de tu historia, y hasta dónde llegues volando, eso, por supuesto, es algo que depende solo de ti. Y aquí se acaba el 4º episodio del podcast de Espacio Mindfulness. Muy agradecido. Agradecido también con las personas que comentáis, que ponéis un comentario en cualquiera de las redes sociales en las que estáis escuchando esto, Spotify, iTunes, YouTube, cualquiera de ellas, que también, por supuesto, valoréis el esfuerzo de este programa, que votéis, que valoréis el programa y, por supuesto, que os suscribáis para recibir la información del curso de fundamentos de Mindfulness Fundamentals que estoy preparando con mucho cariño para todos vosotros en esta primera versión online. Además, siendo la primera, para mí también tiene algo muy especial. Estaremos unas semanas trabajando juntos, mano a mano, y será la primera vez que lo haga en este formato y para mí es algo muy emocionante. Inscríbete en la descripción de este podcast, allí tienes el enlace para inscribirte, muy fácil, nombre y correo, y después vuelves a tu correo, lo confirmas y ya estás. Y muchas gracias por todo, nos vemos la semana que viene de nuevo. Cuidaros. Un abrazo.